Vias tuas Domine, La cruz que una vez fue erigida sobre la cúpula de la mezquita fue derribada y arrastrada a manos de los musulmanes. Saladino había acabado casi por completo el dominio cristiano en Tierra Santa. El Islam había vencido. Mientras tanto, en Italia, el Papa Urbano III, que tanto había apoyado a la Orden del Temple, estaba en sus peores momentos. Abrumado y desesperado por el impacto de las noticias que llegaban de Tierra Santa, falleció apenas una semana después de saber que Jerusalén ya no era cristiana. Hubo quien aseguró que el Papa había muerto de pena. Existieron unas profecías de San Malaquías en las que se refieren a este Papa como Susinscribo, el cerdo por la criba, cita que hace referencia a su apellido Crivelli, que significa criba, y a que en su escudo de armas aparece un cerdo. Susinscribo también podría significar me suscribo, haciendo referencia a ti que te vas a suscribir al canal ahora mismo, así no te pierdes todo el contenido que estoy subiendo. Gregorio VIII, elegido pontífice inmediatamente, envió una carta fechada el 29 de octubre del mismo año a los monarcas cristianos invitándolos a unirse para una nueva cruzada a cambio de notables indulgencias, a la vez que les pedía que resolvieran las querellas entre ellos y se centrasen en la lucha contra el enemigo común, los musulmanes. Pero Gregorio, que había sido entronizado el 20 de octubre de ese año, falleció el día 15 de diciembre. Su pontificado no duró ni siquiera 2 meses. Aún así, el llamamiento a la cruzada ya estaba en marcha. A finales del siglo XII, los ímpetus de los primeros años de las cruzadas se habían desvanecido. Con la pérdida de Jerusalén y de la mayoría de las ciudades de Palestina y Líbano, los templarios perdían buena parte de su razón de ser, y su papel en la iglesia comenzó a ponerse en duda. Guillermo de Tiro, que ocupó importantes cargos eclesiásticos en varias ciudades, descalificó a los templarios en su crónica. Escrita antes de que Saladino entrara en Jerusalén, su crónica contiene algunos pasajes en los que los templarios no salen precisamente bien parados. Uno de los aspectos más criticados de los caballeros de la orden es precisamente su altivez y su enorme orgullo. Como habitan en el Palacio Real, junto al Templo del Señor, se les llama hermanos de la milicia del Temple. Pero aquellos que durante largo tiempo se habían mantenido fieles a su honorable proyecto, cumpliendo de un modo bastante prudente con su profesión, luego olvidaron la humildad, se apartaron del señor patriarca que les había concedido la institución de la orden y sus primeros beneficios, y le negaron la obediencia mostrada por sus predecesores. Se convirtieron en una gran molestia para las iglesias de Dios, a las que retiraron los diezmos y las premisas, y cuyas posesiones perturbaron indebidamente. Las crónicas escritas por Guillermo de Tiro podrían ser fácilmente una vil manipulación generada por el despecho de algunos cristianos hacia la orden, pues como ya sabemos, en la historia cristiana más de una vez se ha impuesto el deseo del poder por sobre la fe. Estaba más que claro que ni siquiera en Tierra Santa los templarios despertaban unanimidad a la hora de ser considerados como los principales defensores de la cristiandad. Sin embargo, a fines de 1187, esa cuestión no era precisamente la más importante. La llamada del Papa para una nueva cruzada fue bien recibida en Europa. Los reyes de Francia, Inglaterra y el emperador de Alemania reaccionaron con presteza y decidieron unir sus esfuerzos para recuperar Jerusalén. Tras el desastre ocurrido en Tierra Santa, los templarios procuraron reorganizarse. El hermano Terricus, que había sido preceptor del temple en Jerusalén, se había hecho cargo de la dirección de la orden en ausencia del maestre Ridefort. Terricus, olvidándose del legendario orgullo templario, pidió ayuda a los reinos cristianos y procuró acordar con Saladino la liberación del maestre. Por estar prohibido pagar rescate alguno para liberar a un templario, se negoció la libertad de Ridefort a cambio de Gaza. Los templarios que custodiaban esta ciudad costera debieron de sorprenderse mucho cuando oyeron al maestre ordenarles que se rindieran y entregaran sin luchar la ciudad a Saladino. Los caballeros obedecieron y Gaza pasó sin que se derramara una gota de sangre a manos del sultán, quien cumplió su palabra y soltó a Ridefort. Una vez libre, Gerardo de Ridefort, que tanto daño había causado por su insensatez y su afán de guerra, se volvió a dirigir al temple tras su captura en los cuernos de Hattin. Y si antes de la prisión su actitud había sido muy imprudente, ahora lo sería mucho más. En cuanto fue liberado, se puso al frente de los templarios y volvió a entrometerse en los asuntos políticos. En el verano de 1188 también fue liberado el rey Guido, tras un año de cautiverio en Damasco.
Saladino estaba seguro de que los cristianos volverían a enfrentarse entre ellos y que la presencia de Guido sería un factor más para la confusión. En ese año la cristiandad se movilizó como nunca antes lo había hecho para la Tercera Cruzada. Felipe II de Francia, Ricardo I de Inglaterra y Federico I de Alemania, los tres soberanos más poderosos de Occidente, tomaron la cruz y decidieron ir en persona a la cruzada. Durante todo un año se realizaron los preparativos para llevar a cabo una empresa de semejante proporción. La idea inicial era realizar un ataque combinado y planificado, pero no se decidió que hubiera un mando unificado. Cada uno abriría su propio frente. En agosto de 1189, un nutrido ejército cristiano, en el que formaban los templarios, sitió Acre. Saladino envió tropas para rechazarlos, pero los cristianos resistieron. En septiembre apareció el propio sultán con más contingentes. En octubre se libró en las afueras de Acre una cruda batalla entre ambos bandos, y tras largas horas de lucha, ninguno logró resultar victorioso. Gerardo de Ridefort, totalmente desquiciado y loco, se negó a abandonar el campo de batalla. La escena que presenciaron ambos bandos fue increíble. Completamente solo, en medio del campo, Ridefort blandía su espada amenazando al ejército musulmán, mientras todos los demás cristianos se habían retirado a sus posiciones defensivas. Ni uno solo de los templarios se había quedado al lado de su maestre, quien desafió a los musulmanes a combatir. Durante un buen rato, los hombres de Saladino contemplaron con asombro a aquel personaje gritando como un poseso y amenazándolos con su espada. Cansado de sus estupideces, lo capturaron con facilidad. En esta segunda ocasión, Saladino no se molestó en lo más mínimo y ordenó la ejecución del maestre. El impetuoso emperador alemán Federico I Barbarroja obtuvo algunas victorias en Asia Menor y avanzó hasta Sicilia, cerca ya de las fronteras de Siria, pero un acontecimiento inesperado dio al traste con la cruzada de los alemanes. En el Selef, un riachuelo de escaso caudal, el emperador se ahogó el 10 de julio de 1190. Nadie vio lo que pudo sucederle, pues había separado a sus hombres para acercarse solo al río. Se especula que, siendo un hombre de casi 70 años y teniendo en cuenta el calor que hacía, sufrió un infarto y se desplomó en el agua. El efecto de su muerte fue fulminante sobre los cruzados alemanes. Unos regresaron a sus casas y otros continuaron de manera descoordinada hacia el sur para integrarse en el ejército cruzado o buscar como mercenarios la fortuna que habían venido persiguiendo. Pese a semejante revés, pues había perdido la mitad de la fuerza armada de la Tercera Cruzada, Felipe II y Ricardo I decidieron seguir adelante. Los templarios seguían ocupados en sus asuntos de Chipre y en el cerco de Acre, y sus encomiendas en Europa no cesaban de enviar recursos económicos y hombres para hacer frente a sus necesidades. Decenas de caballeros, centenares de caballos y miles de libras fluyeron en los últimos meses hacia las fortalezas templarias en Tierra Santa. La orden había atravesado sus peores momentos e incluso se había sorprendido a uno de los hermanos, el caballero Gilberto de Oxton, robando el dinero recaudado para la cruzada, pero la situación más grave parecía ya superada. Además, la llegada de Ricardo I y de Felipe II constituyó un momento de esperanza. Eran pocos los que dudaban que Saladino no podría resistir a la fuerza combinada de estos dos soberanos, conocidos con los apelativos de Corazón de León y de Augusto respectivamente. Los dos reyes cristianos llegaron ante la ciudad de Acre para apoyar a los templarios, sitiada por los musulmanes desde hacía casi 2 años. La acumulación de tropas ante Acre fue tal que la ciudad se rindió el 11 de julio de ese mismo año. Ricardo eliminó a todos los musulmanes y Saladino respondió negándose a entregar la Veracruz, que reclamaban los cristianos. El éxito pudo haber calmado los ánimos entre los cristianos, pero se despertaron demasiados celos entre los caudillos. Felipe de Francia, enfermo y sin ganas de seguir adelante, consideró que había cumplido sus votos de cruzado y a los pocos días de la conquista de Acre retiró sus tropas y regresó a Francia. Apenas había comenzado la cruzada y de los 3 soberanos que la iniciaron, uno había muerto, otro la había abandonado y el tercero dudaba entre marcharse o seguir adelante en solitario. No obstante, la euforia se extendió por el bando cristiano y algunos creyeron que la reconquista de Jerusalén estaba próxima. Pero en contra de lo que suponían, Ricardo no se dirigió hacia Jerusalén. Aliado con los templarios, con los que tenía una concordancia absoluta y con los que participaría en todas las batallas, avanzó por la costa en dirección sur, hacia Jaffa.
Ante el asesinato en masa de los cautivos musulmanes, Saladino se enfureció y fue contra Ricardo Corazón de León. Se enfrentaron el 7 de septiembre de 1191 en Arsuf, donde venció al rey de Inglaterra, que cabalgaba siempre al lado de sus aliados templarios. La ruta hacia Jerusalén parecía abierta, pero el invierno se echó encima con frío y lluvias torrenciales, y además las noticias que llegaban de Inglaterra no eran nada buenas. De vez en cuando se recibían mensajes sobre la actitud del príncipe Juan, el hermano menor de Ricardo, y de sus ambiciones de ocupar el trono del ausente. Por fin, pasado el invierno, Ricardo decidió arremeter contra Jerusalén. Las dos grandes fuerzas estaban muy parejas y hubo entrevistas secretas y propuestas de pactos por ambas partes durante toda la primavera de 1192. Saladino estaba seguro de que Ricardo acabaría intentando ocupar Jerusalén. Entretanto, Ricardo consiguió reorganizar los territorios cristianos, absolutamente desvertebrados desde 1187. Logró convencer al rey Guido de Lusignan para que renunciara a la corona de Jerusalén y se convirtiera en rey de Chipre al comprar la isla a los templarios. El nuevo monarca, Conrado de Montserrat, fue asesinado por un miembro de la secta de los Hashashin, y la corona pasó entonces al noble Enrique de Champaña, sobrino de Ricardo. Resuelto el problema de la sucesión en Chipre y en el reino de Jerusalén, el rey de Inglaterra avanzó hacia la ciudad santa, acampando unos 20 kilómetros de allí a fines de la primavera de 1192. Jerusalén estaba al alcance de su mano, apenas a 2 horas de marcha a caballo, pero Saladino cortó el acceso al agua y ante la duda, Ricardo se retiró a la costa. Hubo varias escaramuzas durante todo el verano, hasta que ambas partes comprendieron que la derrota del adversario iba a ser muy difícil, por lo que decidieron negociar. Saladino y Ricardo llegaron a un acuerdo en Jaffa en septiembre de 1192 y pactaron una tregua de 5 años, de la que los templarios serían garantes por el lado cristiano. El rey de Inglaterra, cada vez más preocupado por la misión de su hermano Juan, que se estaba convirtiendo en el verdadero soberano de su reino, declaró solemnemente que deseaba regresar a su tierra. El orgulloso soldado no había visto a Saladino en persona ni había puesto un pie en Jerusalén, pero sus acciones, gracias a una eficaz campaña de propaganda mediante canciones y poemas, lo convirtieron en un rey de leyenda, en el gran caballero de la cristiandad. Cuando Ricardo decidió volver a Inglaterra, el nuevo maestre del temple le proporcionó una escolta formada por 4 caballeros de la orden y le entregaron al rey inglés un hábito de caballero a modo de disfraz. Ricardo partió de Acre el 9 de noviembre y su regreso fue muy accidentado, pues al pasar por Austria fue identificado, capturado y preso en un castillo durante casi 2 años. Su madre, la reina Leonor, tuvo que hacer un gran esfuerzo hasta que logró reunir el dinero suficiente para comprar su libertad. Corazón de León fue liberado en febrero de 1194. Tras la conquista de Acre y la venta de Chipre, el temple ubicó allí su sede principal, en un enorme edificio conocido precisamente con ese nombre, el Temple. El recientemente nombrado maestre Robert Sable murió el 13 de enero de 1193. Ese mismo año, el legendario héroe del Islam conocido por los cristianos como Saladino moriría a causa del tifus. Su fama trascendería en lo temporal y acabaría por convertir en un símbolo de caballerosidad medieval, incluso para sus enemigos. Hasta el día de hoy, sigue siendo una figura muy admirada en la cultura árabe, kurda y en la religión musulmana. La Tercera Cruzada logró recuperar algunas plazas costeras como Acre, pero fracasó en el gran objetivo que se habían planeado 6 años antes, la reconquista de Jerusalén. El fallecimiento de Saladino vino a dar un respiro a los cristianos, sobre todo cuando su imperio se desmembró entre sus 3 hijos, que gobernaron Alepo, Damasco y Egipto. La gran obra que había construido Saladino parecía venirse abajo. A partir de aquí, el camino de la orden para regresar a Tierra Santa parecía ser cada vez más posible. Quizás la Cuarta Cruzada sería la encargada de conseguir por fin ese sueño. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.